Para completar el recorrido de la señal, el técnico toma una lectura final, moviendo la sonda al terminal de salida de la tablilla del circuito. De nuevo, el osciloscopio lee una señal de 9 voltios pico a pico. Este amplificador de etapas múltiples tiene una amplificación de 90, con una señal de entrada que tiene un cambio de 0.1 voltio pico a pico, y una señal de salida con un cambio de 9 voltios. Ganancia de voltaje para amplificadores de etapas múltiples se calcula multiplicando las ganancias de cada etapa juntas, o dividiendo el cambio de la salida de la última etapa por el cambio de la entrada de la primera etapa. Bien, hablamos de los métodos básicos de acoplamiento usados por los amplificadores de etapas múltiples, y hemos visto cómo un circuito de emisor común de 2 etapas amplifica una señal. Ahora es un buen momento para repasar, leer el texto y contestar las preguntas. Cuando regresemos, veremos técnicas de localización de fallas en circuitos de amplificadores. La localización de fallas en los amplificadores de transistores requiere un proceso lógico paso a paso. Los técnicos con experiencia han aprendido que pueden ahorrar un tiempo valioso analizando los circuitos lógicamente y estando alerta a los signos que indican los daños generales en el circuito, así como las fallas específicas de los componentes. Hay muchos métodos para localizar estas fallas, pero generalmente, el primer paso en localizar una falla en una unidad dañada de un equipo electrónico es hacer comprobaciones de salida de voltajes en el campo, para así aislar el problema. Usualmente ustedes podrán limitar el problema a una tablilla, la cual se saca de la unidad para más pruebas. Una vez la tablilla del circuito ha sido retirada de la unidad, deben realizar una inspección visual para identificar daños obvios tales como componentes o tableros quemados, decolorados, rotos o rajados. Este técnico está haciendo la comprobación visual inicial de la tablilla de un circuito que se ha retirado de una unidad que no estaba funcionando bien. Mientras lo hace, miremos el esquema del circuito para examinar el proceso de la localización de fallas. Este es un amplificador de 3 etapas. La primera y segunda etapa de este amplificador están en una tablilla. Es el mismo circuito amplificador de 2 etapas que vimos antes. En este caso, el técnico ya ha tomado lecturas en la entrada y la salida de la tablilla durante la comprobación inicial de voltaje y ha determinado que esa tablilla era la fuente del problema y ya la ha sacado de la unidad. Asumiendo que la inspección visual no indica ningún daño general, el paso siguiente es hacer las comprobaciones de señales en las entradas y salidas de cada etapa. Esta comprobación debe determinar si hay un componente defectuoso en el circuito. El técnico ha terminado su inspección visual. Ahora se está preparando para la comprobación de señales. Usa un osciloscopio para comprobar la salida de voltaje del circuito. Una vez aplicada la señal, el osciloscopio mostrará una vista de la señal de salida de voltaje como una onda senoidal en diversos puntos en el circuito. Está aplicando una señal de voltaje de corriente alterna a la entrada de la primera etapa del circuito con un generador de señal. Es importante al técnico hacer referencia al esquema durante esta comprobación. Le facilitará seguir el recorrido de la señal y determinar la fuente del problema. Para comenzar la comprobación de la salida de señal, el técnico comienza tomando una lectura de la salida de la tablilla del circuito. Con un procedimiento como este, ustedes deben comenzar usualmente tomando una lectura de la salida de la última etapa y proceder hacia atrás a lo largo del recorrido de la señal. En la salida de la tablilla del circuito no hay señal, de manera que continúa verificando, moviendo la sonda del osciloscopio al colector de Q2. Esta lectura mostrará la salida en la segunda etapa del circuito amplificador. No hay tampoco ninguna señal en este punto. El siguiente paso es tomar una lectura en la entrada de la segunda etapa, de manera que lleva la sonda a la base de Q2. El osciloscopio no muestra señal. A continuación, pasa la sonda al condensador de acoplamiento C2. Esta vez, el osciloscopio muestra una señal. Con una señal en el condensador C2 y sin señal en la base del transistor Q2, el técnico mira el esquema. De acuerdo con el esquema, parece como que la resistencia R6 está abierta.
El técnico puede realizar una comprobación de la resistencia de R6 en el circuito, ya que está en paralelo con otro componente. Desconecta la energía y prepara el multímetro numérico para verificar el valor de ohmios de R6. Otro esquema del circuito indica que R6 debe tener un valor de 1000 ohmios. El multímetro muestra una resistencia de 981 ohmios. Generalmente, si una lectura está dentro de la tolerancia del valor de ohmios del diseño, está bien. Esta resistencia tiene una tolerancia de 5%, de manera que está bien. R6 no está abierta como parecía. La pérdida de señal no es obvia. Deben hacerse más comprobaciones para localizar la causa del problema. Así que el técnico tomará lectura de voltaje de Q2 sin una señal aplicada al circuito. Esto indicará si el transistor está defectuoso y pudiera estar causando la pérdida de señal. Si el transistor no está conduciendo adecuadamente en un estado de reposo, podría causar pérdida de señal en la base. El técnico está preparando el multímetro numérico para verificar la salida de voltaje y ya ha consultado el esquema para los voltajes del estado en reposo normal. Los esquemas incluyen a menudo los voltajes de clasificación o normales para la conducción en estado de reposo, así como los voltajes con señal aplicada al circuito. En este esquema, los voltajes de estado en reposo de clasificación o normales aparecen dentro de un rectángulo. Nos referiremos a ellos como los voltajes normales. Primero, tomará una lectura de voltaje en el colector de Q2 y lo comparará con el voltaje normal. El multímetro lee 12.7 voltios. Este es un voltaje considerablemente mayor que el voltaje normal de 8.5 voltios. Un voltaje alto de colector es una indicación de que el transistor no está conduciendo correctamente, pero el técnico debe completar la comprobación del voltaje para determinar el porqué. De manera que toma una lectura en el emisor de Q2. El voltaje normal es de 3.2 voltios, mientras que el multímetro muestra el voltaje del emisor como de 0.62 voltios. Completa la comprobación, tomando una lectura en la base del transistor. El esquema indica 3.9 voltios como el voltaje normal de la base. El multímetro indica una salida de la base de 0.62 voltios. Las bajas lecturas de voltaje en el emisor y la base de Q2 apoyan la conclusión de que el transistor no está conduciendo. Ya que emisor y base tienen la misma lectura de voltaje, podemos concluir que la unión emisor-base está en cortocircuito. El técnico reemplazará el transistor dañado y verificará el área del problema con una entrada de señal aplicada al circuito. Pone la sonda del osciloscopio en el colector del nuevo transistor y obtiene una buena señal. Ahora, una comprobación final en la salida de la tablilla. De nuevo, señal buena. El circuito está reparado y puede ser devuelto a la unidad. Bien, ya están ustedes bastante familiarizados con la operación del amplificador de transistores. Hemos mirado 3 configuraciones de amplificadores, examinado circuitos de amplificadores de etapas múltiples y mirado técnicas de localización de fallas. Hay procesos diferentes para localizar fallas, así que comprueben y vean los procedimientos que su planta prefiere. Con esta base, ustedes podrán usar sus habilidades como técnicos. Lean esta sección de fallas en amplificadores, repasen el material en su texto y contesten las preguntas. Mientras ganan experiencia trabajando con circuitos amplificadores de transistores, apóyense en esta información como ayuda en su trabajo.